Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a enseñar cómo hacer este niño espantapájaros. Es una idea muy sencilla que quiero compartir con ustedes. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Todas las técnicas que pueden ver en él en cuanto a armar su cuerpo, el estilo del pelo, cómo hacer el gorro, el moño, el sistema, por ejemplo, o la técnica que utilizamos para hacer los brazos. Todo se los comparto en este video. Este muñeco, este niño espantapájaros, lo pueden utilizar, por ejemplo, para decorar las coronas de otoño o las coronas de Halloween. También para ponerlo de pronto en un asiento o una silla o donde ustedes prefieran, en los cuartos de los niños, o para regalar o para vender. Cualquiera de esas cosas puedes hacer tú con él. Para las personas que de pronto les gusta esta fiesta, fue muy solicitado que me hiciera, por ejemplo, algún muñeco o alguna actividad para el mes de los niños, que así es como le llamamos en Colombia, y Halloween en otros países, y también lo hemos adoptado poco a poco. Esta idea fue sugerida por muchas personas, espero que la verdad les guste. A las personas que no les gusta o que les molesta este tipo de fiesta, entonces con mucho respeto, les decimos que vamos a seguir compartiendo otras ideas, pero había que darle también gusto a aquellas personas que nos gusta también este tipo de trabajo, ¿sí? No lo tomamos como con algo feo, con algo que a veces nos escriben cosas desagradables sobre ese tipo de trabajos. Lo hacemos con mucho cariño y nos gustaría que nos dejaran los comentarios para saber qué tal les pareció. Me gusta trabajar mucho la técnica, que se vea infantil, que se vea inocente, que se vea bonito, entonces espero que así lo tomen de esa manera. Recuerden que una manera de ayudarnos con el algoritmo de YouTube es regalarnos su me gusta, que es gratis, suscribirse en el botón rojo donde dice suscribirse. Allí dan clic, también es gratis. Si no lo has hecho, es una manera de ayudarnos muchísimo. Déjanos tus comentarios también en la parte baja y comparte por favor este video. Activa también la campanita, que la campanita es importante para que te lleguen las notificaciones cuando compartamos nuevos videos. Miren, aquí por ejemplo les muestro este que de pronto creo que al final no lo mostré. Lo cosí con hilo, también le puse silicona para que quede firme. Lo pueden sentar, lo pueden poner pati abierto, sí, lo pueden poner así pati abierto, o lo pueden hacerle un poquito más de fuerza a la soga y dejarlo derecho. Miren los zapatos, también se los enseño a hacer ahora. Bueno, espero que les guste el video, espero que les guste el tutorial y comenzamos un nuevo video aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y aquí voy a empezar a decirles los materiales que necesito para este muñeco. Por ejemplo, aquí tengo leñera. Esta tela es como un polar, igual ahora se las enseño bien de cerca para que puedan detallarla. De esta de cuadros, ¿sí? Muy leñera, como les digo. De este es una tela que se llama yute, ¿sí? Yute, por ejemplo, este en realidad es un costal que venden para jardinería. Pero pueden comprar la tela, que la tela también la venden. Entonces pues ahí les doy como una sugerencia. Si no lo encuentran en las partes de telas, entonces en lugares donde vendan plantas. Y lo encuentran como yute o como protector de plantas o como cubierta de cañamazo, ¿sí? Entonces miren que hay varias. Estas por ejemplo es lo que les digo para plantas. Entonces lo voy a utilizar porque me gusta mucho para este trabajo. Tengo aquí fieltro o paño lenzi, el que es delgado, en color marrón claro, rojo, también un poco de naranja, y de esta tela que es como lienzo, es como lienzo delgado, una pieza pequeña tengo yo, entonces de este vamos a conseguir también. Este color es crudo, entonces es perfecto para el trabajo. Algodón de relleno, hilo correspondiente a los colores, alfileres, agujas. Para decorar tengo algunos de estos girasoles pequeños o margaritas también, sino que son amarillas. Pinturas para tela en color blanco y negro. Tengo de esta cinta bies, o también nosotros le llamamos sesgo, en color naranja. Y tengo una pieza pequeña de cuadros, también blanca con color naranja. Botones, en este caso tengo unos en forma de corazón, verdes, ojos, pueden utilizar cualquiera. Yo aquí les tengo ejemplos, sí, porque puedo utilizar también la pintura. Entonces en este caso los tengo como opcional, ya sean de estos ojos 3D o ojitos de estos cascaritas ovalados de 1 centímetro. Estos son de 1,5 centímetros. Tengo aquí también un marcador para tela. Este es el marcador para tela, que es termoborrable.
para cuando vaya a señalar la sonrisa o donde voy a poner los ojos, entonces que con el calor se quita. Y este, que es un marcador permanente, lo pueden utilizar también. Si no van a utilizar pintura, entonces el marcador. En algunas partes los voy a usar, entonces por eso se los pongo. Tijeras, este es el pintapuntos si me decido a hacerlo con pintura. Un poco de rubor para darle color. Esta es lana escolar, estambre, en color beige. Sí, también de esta vamos a utilizar. Silicona caliente. Y vamos a usar de esta cuerda de soga. Esta es de un grosor aproximadamente, miren, de un dedito, ¿sí? Si lo consiguen más grueso está bien, si lo consiguen más delgado está bien, no tiene que ser una medida exacta, pero se pueden dar una idea colocando un dedito de ustedes y más o menos es como esa la medida. Yo muy escuelera les explico para que de pronto no se me cierren y piensen, ay, no lo conseguí igual. Bueno, igual recuerden que todo lo que uso, la lista de materiales, si me falta algo, lo que sea, siempre en la descripción. Debajo del título siempre encuentran el nombre del canal. Debajo del nombre del canal está la opción ver más o descripción también. Allí encuentran la lista de materiales completa y también el enlace de nuestro blog donde compartimos siempre los moldes de nuestro trabajo. Lo repito siempre en cada video porque la mayoría de las preguntas en los comentarios es donde encuentro los moldes y también siempre lo digo. Entonces hago la anotación para que estén pendientes, por favor. Entonces con estos materiales comenzamos. Bueno, aquí vamos a comenzar. Estos son los 3 moldes básicos. No les enseño todos los que voy a usar en este momento porque en este caso hay cosas que necesito ir trabajando para tomar medidas e ir trabajando o ir sacando las otras piezas. Pero recuerden que en los moldes que se los compartimos en el blog, allí siempre estarán completos, ¿listo? Pero yo sí voy sacando poco a poco la moldería dependiendo del trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo para el cuerpo, esta es una circunferencia, aquí tengo media circunferencia, pero la tela la doblé cuando la fui a cortar por el centro. Entonces tengo una circunferencia que su diámetro, o sea, la distancia que hay de un punto al otro, tiene 30 centímetros de largo, ¿sí? 30 centímetros, o sea que esta va a ser el cuerpo que lo corté en la tela leñera. Para la parte superior del cuerpo también corté. En este caso está media esfera, pero al cortar la tela doble me va a quedar esfera completa y esta tiene una distancia de extremo a extremo de 26 centímetros. Y para la cabeza sí la corté porque el papel, la hoja de tamaño carta, sí me deja sacar la pieza completa. Esta es una circunferencia de 21 centímetros y la vamos a cortar en la tela que es el lienzo. ¿Listo? Esta va a ser la cabeza, esta es la parte superior del cuerpo y esta es la parte baja. Vamos a hacer este trabajo muy sencillito. Y en las 3 piezas es exactamente igual. Retiro estos alfileres y empezamos a coser. Bueno, aquí se ven entonces mejor las 3 piezas. Lo que voy a hacer es puntada. Bueno, puedo hacer puntada envolvente, pero voy a hacer mejor, como esa tela es gruesa, voy a hacer puntada intermedia. ¿Listo? Para surcir, para fruncir la tela. Entonces vamos a ir introduciendo la aguja y el hilo en una puntada intermedia, ¿sí? Una así y así, una así y una no, y eso nos va a permitir ahora poder surcir un poquito y nos va a formar esferas. Entonces cuando lo surzamos totalmente lo rellenamos. Eso es lo que voy a hacer con las 3 piezas, la de la parte baja del cuerpo, la superior y la cabeza. Bueno, aquí ya la tengo, mire, toda cosida totalmente el contorno. Entonces lo que voy a empezar es a rellenar. Esto exactamente, esto mismo hago con las 3 piezas, como les he dicho siempre, con las 3 piezas, que es muy sencillo.
Bueno, aquí ya tengo las piezas. Esta es la parte baja, la del medio, que ya luego lo pondremos, lo pegaremos, y la cabeza. Se hace de la misma manera. La diferencia de la cabeza es que como la tela es muchísimo más delgada, entonces la parte central sí llega totalmente a sellarse. Lo vamos a sellar muy bien. Esta va a ser la cara, ¿sí? La parte lisa va a ser la cara. Por eso no se preocupen, si quieren le pueden poner un pedazo, una circunferencia para tapar la imperfección, pero igual aquí va a haber pelo y también va a haber sombrero, entonces no hay problema. Voy a trabajar los brazos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tengo de la soga, voy a cortar una pieza de 37 centímetros. Este es de 37. Se la quieren un poquito más larga, la dejan más larga, más corta, va en decisión de cada uno. Y la pieza de tela va a ser de 29 centímetros. 29 centímetros de largo. Ya les digo el ancho cuánto, porque se me olvidó ese dato. 7 centímetros, de 7 por 29. Y con silicona caliente lo que vamos a hacer es forrarlo. ¿Listo? O sea, vamos a hacer esto y de esa manera nos van a quedar, como quien dice, los brazos. Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. Bueno, cuando ya haya pegado bien, entonces vamos a quitar la cinta a enmascarar. Les recomiendo que cuando vayan a trabajar este tipo de soga, en los extremos donde hagan los cortes, siempre pongan cinta de enmascarar, luego cortan y cuando vayan a trabajar el resto, entonces lo quitarían. Porque si no, desde el principio se les empieza como a deshilachar y pues sí es el trabajo final, pero no es lo que necesitamos que quede desde el principio. Entonces vamos a quitar esta cinta. Y vamos a despeinar, por decir así, la soga. Ya lo tengo entonces listo, ya lo despeiné. Si quieren lo pueden despeinar aún más. Y lo que voy a hacer es pegarlo. Esta es la pieza, la del medio, ¿sí? Esta es la del cuerpo y esta es la del medio. Entonces a esta le voy a buscar la cara, por decirlo así, que va a ser el frente. Y aquí alrededor voy a poner los brazos. No va a quedar en el centro, va a quedar un poquito más atrás. Pueden tomar la medida de la cabeza y él va a quedar como cubriendo. ¿Listo? Miren, así, así. Entonces voy a pegarlo con silicona caliente. Organicen siempre muy bien el frente y luego sí pegan con la silicona. Bueno, aquí entonces lo dejo secando un rato. Miren cómo queda por detrás. Así va a quedar en la parte de adelante. Procuramos que quede lo más centrados los brazos. Los allí quedan centrados. Y ahora voy a trabajar las piernas. Esta pieza es de 60 centímetros. 60 centímetros y miren que en el extremo le hice lo mismo que les recomendé. Para que no se dañe o para que de pronto no se vaya a empezar a deshilar, entonces le puse la cinta de enmascarar. Lo que voy a hacer en ambos extremos es un nudo, ¿sí? Un nudo lo más apretado que pueda. Bueno,
Ya tengo entonces los dos nudos y voy a cortar dos circunferencias de 12.5 centímetros, ¿sí? 12.5 de extremo a extremo la circunferencia, y voy a forrar, ¿sí?, estos nudos. Me van a quedar así. Ya les doy una idea para que sepan qué es lo que voy a hacer. Así. Y con el sobrante que me quedó, o si tienen otra soga o si tienen otro material, pueden cortarlo y anudarlo aquí alrededor, pero no así grueso, ¿no? Ya les muestro. Lo voy a cubrir primero y ya luego lo decubro. Bueno, así entonces quedaron los zapatos. Esta es una idea que pueden aplicar a otros proyectos, entonces miren, muy fácil, ¿listo? Entonces los voy a dejar aquí a un lado. Ahora voy a empezar a trabajar el pelo del muñeco. Ustedes pueden colocarle lo que quieran, o sea, si lo quieren más desgreñado, si lo quieren bien peinado, lo pueden hacer. Yo le voy a hacer como una especie de crespos, entonces utilizando lana muy similar al color del yute, ¿sí?, de esta soga. Entonces voy a empezar a hacer como unos crespitos. Lo que hago es envolver varias veces la lana entre mis dedos y voy a hacer unos crespitos. Ya lo van a ir viendo. Entonces, por ejemplo, aquí están. Le di varias vueltas y en el centro lo voy a anudar con otro. Miren, así que de estos tengo que hacer bastantes para cubrir buena parte de la cabeza. Entonces, por ejemplo, este es uno, y entonces los voy a colocar aquí alrededor para que se vea crespito, y si quiero también hago atrás para que se le tape también la imperfección de la cabeza. Va por gusto de cada una, ¿listo? Si quieren, como se le va a poner gorro, con poner acá en la parte de enfrente sería suficiente, pero si quieren trabajarlo todo, lo pueden hacer. Bueno, aquí ya tengo varias piezas. Miren que solamente fue envolver y en el centro ajustar, y voy a mirar la mejor cara, por decir así, de la esfera que se hizo para la cabeza. ¿Listo? Entonces voy a empezar a pegarlo con silicona. En otros videos les he enseñado a coserlo, pero en esta lo voy a pegar con silicona para que sea mucho más rápido también. Voy buscando, ¿sí?, como si fuera, por decir así, donde está la oreja, y voy a empezar a cubrir todo este contorno. Va uno en este sentido, ¿sí?, en el sentido horizontal, y el otro lo voy a poner en el sentido vertical, y así los voy como cruzando y los voy colocando así para que los crespos no vayan a quedar todos como hacia el mismo sentido. Bueno, así entonces quedó. Miren que queda crespito,
no se ven, por ejemplo, donde uno pone el pelo, no se ven espacios, se ve bien. Y en la parte de atrás, lo que les digo, lo pueden llenar o dejarlo así como lo voy a dejar yo, porque ya voy a empezar a trabajar el gorro. El gorro lo corté en este material que es una fibra natural y nos va a dar ese aspecto todavía más rústico al muñeco. Esta es una circunferencia de 23 centímetros. 23 centímetros hay de lado a lado. ¿Listo? 23 de aquí a aquí, de 23 de aquí a aquí es la circunferencia. Voy a hacer la forma como de gorrito y me voy a ayudar con esta aguja capotera que de pronto en los materiales no les dije, pero recuerden que siempre en la descripción, allí debajo del título donde está el pie del nombre del canal, está la lista completa de materiales y también los moldes. ¿Listo? Bueno, los moldes no, el enlace de los moldes, porque YouTube no tiene para publicar imágenes en esa parte, entonces pues en el blog. Tomé de la misma lana con la que hice el pelo exactamente, la madeja que compré de lana es de 15 gramos, entonces dejé un pedacito para hacer el gorro. Entonces lo que voy a hacer es que aproximadamente voy a tomar una medida de unos 4 centímetros. ¿Listo? Es aproximado, no tiene que ser exacto. Y voy a hacer lo mismo que hice con todas las piezas, como surcir. Esto me va a permitir surcirlo un poquito. Igual vamos a hacerlo y ustedes van viendo que sea, por eso es muy similar la lana a la tela del gorro. Y vamos a surcirla solamente un poquito para que nos dé la forma de gorro. Bueno, aquí todavía no lo he sellado, todavía lo tengo porque lo voy a medir en la cabeza del muñeco. Como él me tiene que quedar rústico, miren, me queda rústico. Entonces voy a mirar hasta qué parte lo tengo que apretar. Bueno, lo anudé, ahora lo voy a acomodar en la cabeza para que entre bien. ¿Listo? Para que entre bien, así. Por eso les decía yo que en cuanto al pelo, en la parte de atrás no es necesario porque quedaba tapado. Miren cómo queda. Ustedes lo pueden organizar, ¿sí? Donde lo queda más fruncido, lo fruncen. Y así. Ahora entonces lo que voy a hacer es poner un poquito de silicona. Aquí ya tengo listo, miren cómo queda armado el gorro. Ahora lo decoramos, si ustedes quieren lo decoramos también. Inicialmente le iba a poner un sesgo de cuadros muy lindo, pero estira, entonces no se ve tan bien. Pienso que le voy a poner del mismo sesgo que voy a utilizar en otras partes del cuerpo, y creo que este le queda muy bien. El otro no sé exactamente en este momento que lo hice, lo retiré cuando dije no lo voy a usar y ya no sé. Aquí está, este estira, entonces cuando lo voy a colocar se ve no se ve tan lindo. De pronto saben también cómo se ve lindo, se vería lindo si fuera una espantapájaros, una chica, ¿sí? Espantapájaros, pero para él me gusta más el de un solo tono, entonces lo más probable es que ahora que lo decoraré con él. Bueno, ahora voy a trabajar el rostro. Corté una pieza muy pequeña, un triángulo de 1,5 centímetros por cada lado, 1,5 centímetros por cada lado, para ponerle la nariz. Y entre los ojos, pues les dije que se puede utilizar pintura, entonces con esos pintapuntos hacer las circunferencias y pin, les quedan los ojos. O también de estas cascaritas, mira, aquí les voy a poner para que ustedes de todas maneras puedan elegir y miran cuál les gusta más.
¿Listo? Están estos. También tengo la opción, y ojos locos también se podría colocar. Voy a mirar que aquí tengo unos ojos locos, entonces podrían colocarle ojos locos también. Ustedes ya deciden, ¿sí? ¿Cuál les gusta más? Por aquí creo que listo. Entonces pueden poner ojos locos. O también están los que ahora están muy de moda, que son los 3D. Entonces yo he utilizado de estos en otros trabajos y puede quedar lindo, pero me encantaron, de los mismos que utilicé para el Santa. Si no has visto el Santa, mira, aquí te dejo la foto para que lo conozcas y puedas hacerlo también. El paso a paso está completo. Me gusta cómo se ve con estos ojitos, además porque le da como mucho color. Entonces esos son los que voy a poner y voy a hacer la expresión de la sonrisa. La voy a hacer con el lápiz, este lapicero termoborrable. Algunos le dicen también lapicero mágico, ¿no? Entonces voy a hacer la prueba para que hoy conozcan cómo funciona. La sonrisa, voy a poner, esta es la nariz para guiarme. Entonces voy a hacer como la sonrisa. Les voy a enseñar cómo funciona este bolígrafo termoborrable. Lo voy a sostener y voy a marcar la tela. Digamos que esta es la sonrisa que voy a hacer y que por algún momento me equivoqué. ¿Sí? Miren, allí se ve la sonrisa. Aquí lo acerco, lo voy a pintar o lo voy a dibujar un poco más para que vean cómo borra este material, este lapicero. Entonces aquí tengo el secador. Voy a acercarle un poquito más. Es allí el secador. Entonces él borra. Por eso le dicen como mágico, porque es termoborrable, o sea, se borra. Entonces voy a volver a dibujarlo y pego la nariz y los ojos. Bueno, aquí ya está con el bolígrafo termoborrable, ¿sí? Con el termoborrable. Y ahora sí voy a pasar con el permanente, ¿sí? Con este permanente. Entonces yo ya sé por cuáles me voy a ir. Entonces tengo que... No, con este sí ya no me puedo equivocar. Entonces aquí voy dibujando suavemente. Estoy pasando sobre el primero que hice. Y ya luego le pongo calor. Y entonces se va a borrar, no va a quedar tan oscuro. Ya va por gusto, ¿no? Si lo quieren hacer en color rojo, en otro color, yo lo voy a hacer así en color negro. Bueno, entonces así queda. Voy a ponerle un poquito de rubor. Miren que ya borré el del lapicero termoborrable, me quedó solamente el fijo y pienso que quedó bien. Pues con la práctica lo pueden y lo podemos, porque yo me incluyo, lo podemos ir mejorando. Voy a utilizar el color fucsia del rubor para darle un poquito de color, solo un poquito, ¿listo? O si les gusta mucho, pues aplíquenle también mucho, que eso va por gusto de cada uno. Entonces aquí le puse un poquito de color para que quede más alegre. ¿Listo? Para que quede más alegre. Para mí es como
los niños, ¿sí? Para que quede más lindo para compartirlo con los niños en la casa. Bueno, lo voy a dejar aquí a un lado y voy a pegar en este momento, sí, lo que corresponde al cuerpo, a la parte baja, con la parte superior. Aplicamos bastante silicona porque necesitamos que pegue muy bien. Bueno, ya tengo pegado entonces el cuerpo. Ahora lo que voy a hacer son ya detalles de decoración. Aquí por ejemplo voy a colocar esta cinta bies o sesgo aquí en el contorno como si fuera una especie de cinturón. Listo, y me queda así ya decorando. Y luego voy a cortar unas piezas que me queden como si fueran las cargaderas. Esto lo pongo aquí y lo llevo hasta el otro lado en cruz. Así saco dos piezas para hacer esto y me quedaría así. Voy a pegarlas entonces. Bueno, así queda entonces ya con los tirantes o cargaderas. Le puse un botón en forma de corazón verde para que resalte mucho con las cargaderas y un poquito de hilo, solo por decorar. Y en la parte de atrás queda así, lo puse dentro del mismo sesgo para que quedara como si fuera una sola pieza. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es con las piernas, las voy a coser en la parte baja. Le voy a dar unas puntadas, pero también me voy a ayudar con silicona. Entonces, pero toca sí o sí hacerle unas puntaditas porque lo más probable es que se intente soltar. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Hacemos varias puntadas y luego lo ajustamos con silicona también. Bueno, ya le di un poco de silicona, igual si quiero lo abro un rato para que haga más peso. Y ahora vamos a pegar la cabeza, miren, así, la cabecita. Voy a subirlo un poco más la cámara, listo, ahí. Voy a pegar la cabeza, aplico silicona, pongo la cabeza y la sujeto o la sostengo muy bien hasta que esté bien seca. Recuerden que con la silicona hay que sostener las piezas hasta que seque muy bien. Bueno, mientras seca, entonces voy a tomar, tengo de este hilo también que es en yute, que viene con unas chispitas doradas, o si tienen en crudo, o sea, el que tengan les va a servir. Voy a hacer lo mismo que hice
con el pelo, así que fue enrollar varias veces la lana en mis dedos. Voy a hacer exactamente lo mismo para hacerle un moñito o como una especie de corbatín. Lo iba a hacer con el fieltro que tengo en color rojo, pero preferí hacerlo con este. Entre los materiales les mostré el fieltro rojo para hacerle un moño, un corbatín, pero prefiero entonces hacerlo con este material que es un poco más rústico y es más, digamos que sale un poco más con el muñeco que estoy haciendo hoy. Listo, con este espantapájaros. Entonces aquí lo estoy anudando en el centro. Es una forma muy sencilla para decorar. Miren, ya el moñito listo. Aquí ya está pegando la cabeza. Aquí le puedo poner el moño, miren. Voy a pegar. Y entonces va quedando y voy a decorar con una flor en el gorro, con la silicona. A mí en realidad esta fecha me gusta, pero me gusta muy colorida, que se vea con muñecos lindos, que se vea muy infantil, y ese es el estilo en el que normalmente nosotros, por ejemplo mi esposo con mis hijas, siempre hemos celebrado la fecha. Ha sido algo que siempre sea muy bonito, que sea muy inocente. Sí, aquí por ejemplo ahora les voy a tomar las fotos para que se sostuviera, le tenían los hilos, pero miren cómo queda. Así quedó entonces el muñequito. Te voy a alejar, no sé si de pronto puedo alejarle un poquito la cámara, creo que no. Bueno, ahora le hago las tomas para que lo vean. Miren, así quedó entonces con su sombrero. Lo decoré con este girasol, un moño, botones, sus piernitas en este yute, en esta soga, que quedan así derechitas. Miren el detalle de los zapatos. En los bracitos, si ustedes quieren, lo ponen más cerca y le pueden poner más girasoles aquí en el centro de ellos dos, así. Y si quieren lo pegan completamente al cuerpo y le ponen los girasoles aquí en el centro como si estuviera regalándolos. ¿Listo? Entonces espero que la idea les guste, que la pongan en práctica, que sea de ayuda, que para aquellas personas que les gustan estas fechas, entonces lo celebren de manera bonita, y al que no, porque hay personas que de pronto no les gusta, igual respeto, ¿sí? Respeto siempre a las personas que sí lo celebran, a las personas que sí les gusta pasar estas fiestas de los niños. Entonces recuerda que también para apoyarnos, para que el algoritmo de nuestro canal mejore en YouTube, regálanos tu me gusta, que es gratis. Suscríbete allí en el botón rojo, que también es totalmente gratis, donde dice suscribirse. Allí da clic y no les cuesta nada. Puedes compartir también este proyecto, este video en tus redes sociales, y también déjanos tu comentario para saber qué tal te pareció. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.